Buenas. Vamos a resolver esta aplicación de una ecuación diferencial de primer orden que tiene como contexto la ley de tensiones de Kirchhoff. Fíjense que esta ley de tensiones o las caídas de voltaje, pues de un circuito cerrado, la suma de todas las caídas de voltaje o de tensión es igual a la tensión total suministrada, es igual al voltaje. Entonces fíjense que nosotros tenemos lo siguiente, tenemos una situación, dado un circuito en serie tipo RL, este tipo, nos piden determinar la expresión, una expresión de la corriente con respecto del tiempo. Entonces, también tiene otro apartado, sabiendo que el circuito RL, que tiene las siguientes características, una corriente inicial de 0 amperios, es esta corriente de aquí, que es una condición inicial, y bueno, cada uno de los elementos pasivos, esta resistencia 10 ohmios, esta inductancia tiene un medio henrios y el voltaje, una fuente de voltaje de 12 voltios. Determinar la corriente cuando el tiempo es infinito. Este es lo que vamos a realizar. Entonces lo primero que vamos a es determinar la expresión de la corriente con respecto del tiempo. Para establecer una ecuación diferencial hay que tomar en cuenta las caídas de voltaje con respecto del tiempo, con respecto a la corriente de cada elemento pasivo. Por ejemplo, la resistencia tiene una caída de voltaje. Fíjense esta, hay que tomar en cuenta lo primero y lo principal es una relación que tiene la corriente con y la carga, que es la corriente es igual a la primera derivada de la carga con respecto al tiempo. Esto es muy importante. Entonces, la resistencia tiene una caída de voltaje en términos de la corriente, es la resistencia por la corriente, y la caída de voltaje de la resistencia en términos de carga es igual a la resistencia por la derivada de la carga con respecto del tiempo. Y también de este otro elemento, que es una inductancia, tenemos las caídas de voltaje. La caída de voltaje con respecto del tiempo de esta sería L por la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y con respecto de la carga sería dice aquí es la primera derivada, aquí es la corriente, la primera derivada aquí sería la segunda derivada de la carga con respecto del tiempo. Fíjense, ya tenemos estas caídas de voltaje en cada uno de los elementos. Podemos plantear esta ecuación diferencial aplicando pues esta ley de Kirchhoff, que dice que la suma de todas las caídas de tensión es igual al voltaje que está aquí. Entonces, pero para determinar la expresión de la corriente con respecto al tiempo, vamos a tomar las caídas de voltaje que están con respecto a la corriente, o sea, la caída de voltaje de la resistencia sería RI más la suma de la caída de voltaje de la inductancia, que sería L, la derivada de I con respecto al tiempo, y esto es igual al voltaje. Ahí estamos aplicando esta ley de tensiones de Kirchhoff. Y pues aquí estamos ya planteando una ecuación diferencial de las que ya hemos visto. Esta ecuación diferencial pues es una ecuación diferencial lineal, miren, se la puede resolver por factor integrante. Habría que dejar solo el diferencial de i con respecto de teta. Para ello pues vamos a dividir para L, y damos todo para L, fíjense, dividimos todo para L. Vamos a borrar esta parte que ya no necesitamos. También esta equivalencia muy importante que empezamos a usarla y nos quedaría que la derivada de la corriente con respecto del tiempo más RL y esto es igual a el voltaje sobre el valor de la inductancia. Fíjense que ya tenemos planteada esta ecuación diferencial y hay que resolverla para determinar esta expresión de la corriente con respecto del tiempo. Pero esta es una ecuación diferencial. Recuerden, aquí tenemos el P de t, miren, que sería el P de x si estuviera con respecto de x, y este sería el G de t. Lo primero que hacemos para resolver esta ecuación diferencial es encontrar el factor integrante.
Y este método de aquí, que es el método de factor integrante, pues ustedes pueden ahondarlo si necesitan saber esta solución en el curso de ecuaciones diferenciales y ahí pueden ahondar más este método, el cual voy a aplicarlo ahora para resolver esta ecuación diferencial. Lo primero que se hace es encontrar el u de t, que es el factor integrante, que es igual a la e elevado a la integral del p de t, de t. En realidad el u de t nos quedaría e elevado a la RL, que es una constante, siempre este de aquí, que acompaña a la variable independiente, a la variable dependiente, perdón, que es la corriente. Lo que acompaña a esta variable dependiente, pues sería el p de t. Y ya solucionando esto, nos quedaría que el factor integrante es e elevado a la RLT. La solución, que sería I de t, ya directamente, recuerden, la solución de la corriente con respecto al tiempo sería 1 sobre U de t, que sería 1 sobre RLT, que multiplica a la integral del factor integrante E de RLT por G de t, que sería V sobre L. Vamos a ponerlo más acá. Vamos a poner este V, vamos a ponerlo aquí. Sería V de L de t con respecto a t. Este sería el planteamiento de la solución. Entonces, esta corriente con respecto del tiempo sería igual a 1 sobre E a la RLT. Recuerden que RL es una constante y t es la variable, es la variable tiempo. Aquí, ¿qué es lo que necesitamos? Recuerden que aquí tenemos una integral de un número e elevado a una función. Al lado debería estar la derivada de su exponente con respecto de x, y esto es igual a la misma función, más una constante de integración. Fíjense que aquí tengo la función, en este caso particular, y la derivada sería RL, pero tengo VL. Puedo sacar V de aquí. Yo puedo sacar tranquilamente V. Miren. Sacarlo de la integral. Lo puedo poner acá. Voy a borrar este V de aquí. Y lo ubico fuera. Este V, vamos a ver los cambios que voy haciendo aquí. Vamos a hacer los cambios mejor en el siguiente paso. Dejémosle como está. Aquí está V. ¿Qué voy a hacer en el siguiente paso? Voy a reacomodar esta integral para que se ajuste a esta estructura de esta regla de integración. El V lo saco. ¿Y qué necesito aquí? Necesito un R, que es un valor. Puedo poner este R, pero si pongo un R, yo tengo que dividir, si yo aumento este R, para que cumpla con la derivada del exponente, yo también tengo que dividir para 1 sobre R. Y fíjense que ahí sí, ya puedo poner E a la RL de t. Y fíjense, ya teniendo esto, aquí tengo la función al lado su derivada, como está aquí esta estructura, y esto es igual a la función, o sea que prácticamente la solución sería, vamos a borrar esta parte de acá que ya no la necesitamos, el factor integrante, ya no necesitamos para nada. Vamos a seguir aquí. Esta expresión de la corriente con respecto al tiempo sería V sobre RLT, y esto 1R, multiplicado por, ya la integral de esto es la misma función e a la RLT, más una constante de integración. Fíjense, esta sería, y finalmente podemos ya multiplicar cada uno de estos términos. Por ejemplo, nos quedaría aquí que el I de t, o sea, la corriente con respecto al tiempo, este término por este, pues se cancelan el E a la RLT, y nos queda simplemente el voltaje sobre la resistencia, más, aquí quedaría esto multiplicado por esto, nos quedaría VR por C, dividido para E a la RLT. Pero este VRC, todo esto de aquí es una sola constante, la podemos tomar como una sola constante y podemos escribir simplemente C. Esto es VR
el voltaje sobre la resistencia, y aquí tenemos una constante que multiplica, miren, que multiplica a E a la menos RLT. Y esta sería la expresión que nos piden, fíjense, una expresión que nos piden para determinar la corriente con respecto al tiempo. Este sería como el literal A, que ya lo hemos conseguido. Vamos a borrar esto y vamos a ponerlo aquí. A este literal A, la solución que es I de T igual al voltaje, la resistencia, más C, E a la menos RLT. Vamos a ver la segunda parte. En la segunda parte nos dan un circuito, este circuito RL, en serie, con una corriente inicial. Aquí nos dan una corriente inicial que es una condición inicial cuando I de T es igual a 0, el voltaje, la corriente es 0 amperios. Cuando el tiempo inicial, esta es una condición inicial, pues que nos va a servir para obtener esta constante indeterminada C. Y bueno, podemos conseguir esta constante. Vamos a reemplazar 0, va a ser igual al voltaje sobre la resistencia, más, en un tiempo 0, E a la 0 es 1, más C. O sea que prácticamente C va a ser igual a menos el voltaje sobre la resistencia. O sea que para solucionar esta segunda parte, la ecuación que me sirve es la siguiente. VR, y el valor de C es menos VR por E a la menos RLT. Vamos a ver qué nos pide. Nos pide determinar la corriente cuando el tiempo es infinito. Aquí podemos hacer tender a esta función, es una forma de verlo también, al límite cuando el tiempo tiende a infinito de esta expresión, el límite cuando t tiende a infinito de esta expresión, de el V sobre R, el voltaje sobre la resistencia, menos el voltaje sobre la resistencia. Aquí lo podemos poner E a la RLT. Fíjense que si yo aplico el límite aquí, el límite de una constante es la misma constante. Y aquí un valor, una cantidad dividido para E elevado al infinito, E elevado al infinito, infinito. Entonces un número para infinito nos daría 0. Esta parte de aquí sería menos 0. Entonces simplemente nos quedaría V sobre R cuando el tiempo tiende a infinito. Cuando I de infinito sería V sobre R, simplemente. Si vemos la gráfica también, fíjense de E, fíjense de esta función E a la X, fíjense cuando tiende a infinito, también tiende a infinito. Pues la gráfica nos hace notar eso. Por lo tanto, cuando I de infinito es igual a V sobre R. Ya que le sacamos el límite, finalmente reemplazamos valores. Aquí el voltaje es 12, dividido para la resistencia es 10. Entonces la corriente cuando el tiempo tiende a infinito sería 1,2 amperios. Esta sería la solución a esta aplicación, de esta ecuación diferencial ordinaria de primer orden.